yo quiero compartir con ustedes, voy a compartir ahora la presentación. Quiero compartir con ustedes justamente la continuación de esto. Ahora la idea es, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Aprendo en Casa? ¿Cómo va a ser? ¿Va a seguir siendo igual? Tenemos ciertos dolores de cabeza con Aprendo en Casa, entonces queremos saber qué va a pasar con Aprendo en Casa. Y ahora voy a compartirles justamente mi presentación con esa intención de poder contarles un poquito más qué es aquello que traemos en Aprendo en Casa y qué es aquello que estamos pensando como mejoras. Todas estas mejoras que se están pensando para Aprendo en Casa surgen de varios elementos que nos han dado insumos. Por ejemplo, uno es todo lo que hemos recogido durante el año sobre las observaciones que ustedes han tenido, las de los estudiantes, las de las familias, que nos han ido dando aportes sobre qué pasaba con Aprendo en Casa, qué funcionaba, qué no funcionaba muy bien, en qué teníamos que mejorar. Han habido varios elementos que se han intentado mejorar en el proceso, pero habían cosas que ya eran estructurales y que teníamos que empezar nuevamente para cambiarlas. Entonces, hay nuevas cosas, hay nuevos planteamientos y queremos justo contarles esto hoy día. Pero también otro elemento que ha moldeado un poco lo que vamos a plantear en Aprendo en Casa en este 2021 tiene que ver con la situación que hemos ido viviendo. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a jalar un poco esta diapositiva que ya Julio decía, es una diapositiva que ya deben haber visto varias veces, pero que es una diapositiva sumamente importante porque efectivamente nos permite ver qué es lo que estamos pensando que va a pasar en el año en esta lógica de promoción guiada. Ya se habrán dado cuenta que la promoción guiada no significaba para nada una promoción sin nada a cambio, sin que tuviésemos que hacer algo al respecto. Entonces, es interesante mirar ahora cómo estos elementos han influenciado también en lo que traemos en Aprendo en Casa 2021. La intención entonces es que la consolidación, el refuerzo, la continuidad nos han dado la idea clara de qué es aquello que necesitamos que también vaya cambiando en las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa. ¿Qué es aquello que necesitamos como docentes en Aprendo en Casa? Como sabemos, Aprendo en Casa es una estrategia que nos acompaña, así como también puede haber una estrategia regional, una local o una de la institución educativa. Entonces, no es que solamente puedo hacer Aprendo en Casa, sino que Aprendo en Casa acompaña nuestro proceso y nosotros como docentes somos totalmente autónomos y podemos tomar de Aprendo en Casa lo que necesitemos. Y si es que consideramos que Aprendo en Casa no está respondiendo en este momento a las características y necesidades de nuestros estudiantes, podríamos simplemente no utilizarla y utilizar nuestros propios recursos. Eso tiene que quedar sumamente claro porque efectivamente lo ha dicho Julio durante toda la presentación y creo que el año anterior, durante las presentaciones que hemos tenido con Julio, hemos ido hablando también de lo mismo, pero creo que es importante siempre recalcarlo. La tarea, la labor del docente es fundamental en el trabajo para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Bueno, entonces, volviendo un poco a esta lógica, estas etapas de las que hablábamos hace un momento, consolidación de aprendizaje, refuerzo escolar, continuidad, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo es que se relacionan? Vamos a entrar un poquito a mirar cada una de ellas, pero no con mucho detalle, pero sí vamos a entenderlas un poquito más a profundidad. Y entonces vemos que la consolidación de aprendizajes tiene la intención de mirar qué está pasando con los estudiantes y a partir del nivel real de aprendizaje en el que están, del nivel real de sus competencias, avanzar con ellos lo más que se pueda. Sabemos que durante el año 2020 hemos tenido una situación muy compleja. Hay estudiantes que lograron acceder al servicio educativo a través de los diferentes medios, estudiantes que lograron acceder pero de manera tardía y estudiantes que no lograron acceder al servicio educativo y que algunos de ellos han accedido a la carpeta de recuperación ahora con el apoyo de las regiones que han hecho que las carpetas lleguen a varios estudiantes que estaban en zonas alejadas y que la zona no les permitía acceder porque no teníamos las condiciones en ese lugar.
pero justamente pensando en todo ese grupo de estudiantes que quizá requiera de un tiempo adicional para el desarrollo de sus competencias, se piensa justamente en esa promoción guiada que viene acompañada de, entonces, tengamos una etapa de consolidación. Esta etapa de consolidación no es algo totalmente nuevo, es algo que regularmente hacemos los docentes. Cuando recibimos a los estudiantes, nuestros estudiantes están en diferentes niveles de desarrollo de la competencia, no están todos igualitos en el mismo nivel. Entonces, lo que hacemos regularmente es recoger información para saber cómo están, en qué niveles están, qué aspectos necesitan reforzar, y a partir de eso trabajamos y generamos nuestras experiencias de aprendizaje para poder trabajar con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer también este año, lo mismo que ya veníamos haciendo como docentes. La importancia de esta etapa es que tomo como base la información que recojo a partir de la evaluación. Pero esta evaluación no surge solamente de lo que yo vaya a recoger este año 2021, sino surge de todo lo que trae el estudiante del 2020. Surge de el portafolio, donde tengo muchísima información sobre cómo ha ido avanzando en sus aprendizajes. Surge de si hicieron carpeta de recuperación, de la carpeta de recuperación de vacaciones. Surge también de la información que se registró en el CIAGIE y que nos dice en qué se logró avanzar, en qué no se logró avanzar, sobre qué se tiene información. Y eso también nos ayuda a tomar decisiones. Entonces tenemos una serie de elementos que ya nos brindan información. Pero además se está planteando que el docente pueda recoger información sobre aquellos aspectos en los que no tenga información a partir de esos elementos ya mencionados al empezar el año escolar. Entonces, no es que voy a llenar de evaluaciones a los estudiantes, pero sí es que tengo que recoger información de algunos aspectos puntuales que yo tengo la duda como docente que efectivamente esté en ese nivel. Entonces, tomando todo lo anterior, me doy cuenta estos aspectos son y sobre esos trabajo. Sobre esos evalúo, recojo información y analizo esa evidencia para determinar qué está pasando con mis estudiantes y a partir de dónde tengo que empezar a trabajar con ellos. En esta etapa de consolidación también la importancia está puesta en responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, partir de su nivel real de aprendizaje. Brindar el apoyo y orientación a los estudiantes que requieren mayor seguimiento y acompañamiento, es decir, no quiere decir que a los demás no voy a trabajar con los demás, quiere decir que trabajo con todos, pero pongo en particular énfasis, un particular foco con los estudiantes que veo que están teniendo mayores dificultades. ¿Con qué intención? Con la intención de llevarlos a avanzar en esos niveles en los que vemos que, en las competencias que vemos que no están logrando avanzar. Esta etapa de consolidación también tiene suma importancia porque nos va a permitir justamente generar una serie de condiciones para que el estudiante, una vez que logre saldar esos aspectos que no había logrado saldar, quizá este año 2020 que pasó por la situación que tuvimos, pero quizá también en años anteriores, una vez que el estudiante logre eso va a poder avanzar en el desarrollo de sus competencias. Y por eso la etapa de consolidación nos permite generar condiciones para fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes. La etapa de consolidación, entonces, es una etapa clave. Es fundamental que nosotros, a partir de esta etapa, que en esta etapa, determinemos los avances y dificultades de los estudiantes a partir de esta evaluación diagnóstica que planteamos al inicio del año, pero también de todo lo que traemos de información, generemos experiencias de aprendizaje a partir del nivel real en el que están nuestros estudiantes. No quiere decir que, ¿cómo hago? Si es que tengo algunos que están en un nivel y otros que están en un nivel más alto. Las experiencias de aprendizaje deben permitirme abarcar, yo le planteo al estudiante situaciones y él desde su nivel va a mostrarme qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Y a partir de eso es que entra fuertemente la retroalimentación, que justamente está planteada aquí, y que es un elemento clave para ayudar a los estudiantes a avanzar en el desarrollo de sus competencias. El analizar la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes nos va a permitir justamente tener elementos para poderles devolver información sobre en qué aspectos tienen que mejorar, en qué aspectos ya han avanzado y para que nosotros también podamos mejorar nuestra práctica docente y ver de qué manera los podemos apoyar o acompañar mejor.
he puesto de corrido esta etapa de la continuidad. ¿Por qué? Porque quizá a partir de la evaluación diagnóstica, que es un hito muy importante, yo tomo todos los insumos y determino, mi estudiante requiere consolidación. Ok, entramos a la etapa de consolidación y hacemos todo esto para ellos. Pero a lo mejor a partir de esa evaluación diagnóstica que yo hago al inicio del año, determino, me doy cuenta que mi grupo de estudiantes ha logrado los aprendizajes esperados para el 2020. Tuvo la posibilidad de avanzar lo suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mis estudiantes que lograron avanzar en sus aprendizajes en el 2020 y de acuerdo al nivel esperado? Quizá esos estudiantes tengan en el CIAGIE casi todos los niveles de logro completos, solamente en algunos tendrán vacíos y tendré que trabajar sobre ellos. Quizá los tienen completos y entonces quiere decir que tengo que empezar a trabajar desde el nivel en el que corresponde que se trabaje en relación a su grado o edad. Eso quiere decir que me doy cuenta, mira, están en cuarto grado y tienen los aprendizajes que se esperaba que tuviesen en tercero. Eso quiere decir que yo tengo que empezar a trabajar con él a partir de ese nivel real de aprendizaje. Y eso va a implicar que yo trabaje la lógica de la continuidad, es decir, que yo continúe con ellos trabajando los aprendizajes que les tocaba seguir desarrollando. Porque como sabemos, tenemos un currículo por competencias y este currículo no son aprendizajes estancos y diferenciados para cada grado, sino que es una competencia que tiene niveles de progreso y que yo voy ubicando donde sea el estudiante y lo voy ayudando a seguir avanzando en este desarrollo de la competencia, hacia niveles cada vez más complejos. Entonces, a lo mejor yo, a partir de la evaluación diagnóstica, me doy cuenta que mis estudiantes tienen los niveles esperados. Entonces, trabajaré en la continuidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a trabajar pensando en las competencias que el estudiante debería desarrollar en el 2021, en el grado en el que está. Entonces, mi lógica cambia allí un poco. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo mixto? Yo plantearé experiencias de aprendizaje que sean significativas, contextualizadas, que respondan a las características y necesidades de los estudiantes. Esto implica que la experiencia tenga situaciones que puedan retar a ambos estudiantes y que cada uno desde el nivel en el que está te pueda responder. Por ejemplo, vamos a producir un texto. Si es que vamos a producir un texto desde la situación que me hayan planteado, que puede ser la situación de escribirle, por ejemplo, a los electores, a los electores peruanos, en esta situación de pandemia, porque siempre nos ha tocado elegir presidentes y no siempre nos ha ido muy bien y queremos que los peruanos generen una mejor elección este año. Entonces, a lo mejor planteo que como parte de esa experiencia los estudiantes van a escribir una carta a los electores, que es aparte de alguna de las experiencias que tenemos este año. Frente a ello, yo podría mirar diferentes niveles de complejidad de los estudiantes, niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Porque, por ejemplo, a lo mejor Juan va a escribir desde su nivel de aprendizaje y me va a dar cuenta de lo que sabe hacer y Lorena también. Pero cuando me dé cuenta, yo voy a tener que, me voy a dar cuenta que a lo mejor Juan está en un nivel por encima del nivel esperado o en el nivel esperado para su grado, mientras que Lorena todavía no, o al revés. Y lo que tengo que hacer es, a partir de la misma experiencia, realizar procesos de mediación que los lleven a avanzar hacia niveles mucho más altos en el desarrollo de sus competencias. Entonces, estos procesos de continuidad y consolidación, como vemos aquí, casi se van a dar en paralelo, porque yo puedo tener estudiantes que van a estar consolidando y estudiantes que van a estar en la lógica de continuar con sus aprendizajes. ¿Qué pasa con el refuerzo escolar? ¿Qué pasa con mis estudiantes? La pregunta sería, ¿qué pasa con mis estudiantes que después de haber trabajado con ellos durante la consolidación, yo sí he puesto todo de mi parte para que ellos avancen, pero sin embargo he visto que no han logrado avanzar lo suficiente, porque sí han logrado avanzar. Todo estudiante, cuando nosotros docentes le dedicamos un tiempo, un esfuerzo, avanza en el desarrollo de sus aprendizajes. Pero me doy cuenta que aún hay elementos que requieren consolidar. ¿Qué pasa con ellos? Voy a entrar en un proceso de refuerzo de sus aprendizajes, que es como darle continuidad a la consolidación, pero solamente para este grupo.
Pero este grupo ya, además, va a tener que ir llevando también algunos elementos relacionados a su año de trabajo. Y como hablamos de las mismas competencias, la intención es que yo a partir de ese trabajo lo lleve hacia niveles mucho más avanzados, tratando de llevarlo hacia el nivel que se espera para él en ese grado o edad. Entonces, el refuerzo tiene que ver justamente con darle mayor oportunidad a aquellos estudiantes que requieren seguir fortaleciendo competencias. Hacer ese énfasis en aspectos claves de la competencia que lo lleven a avanzar. Dar apoyos específicos durante los meses de julio a diciembre. Esto definitivamente no va a ser sencillo, pero nuestra intención como docentes siempre es que nuestros estudiantes avancen. Vamos a requerir quizá de apoyo de los familiares, de que ellos puedan realizar algunas fichas o trabajos también desde casa para consolidar esto, y la idea es que podamos generar esta comunidad que permita que el estudiante avance en el desarrollo de sus competencias. Pero definitivamente analizando juntos por qué no está avanzando, porque quizá ese no avanzar tiene que ver también con aspectos que no se han solucionado y que tienen que ver con que requieren de acompañamiento socioafectivo. Y ese acompañamiento socioafectivo se le brindará para que podamos avanzar en el desarrollo de sus competencias. Definitivamente son dos elementos que van muy de la mano. Y nuestro interés está sobre todo en el bienestar del estudiante. Entonces, a partir de eso, a partir de tener claro qué es lo que vamos a hacer en relación a la consolidación, a la continuidad y al refuerzo, vienen los recursos de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa nos va a brindar una serie de recursos para que los docentes podamos planificar a partir de las características, intereses y necesidades de nuestros estudiantes. ¿Quiere decir que uso Aprendo en Casa tal cual está? No. Quiere decir que yo tomo Aprendo en Casa, lo analizo y como docente que soy decido qué es lo que voy a usar de eso. Así también considero que es un insumo para mi planificación, pero no es obligatorio. Y los docentes pueden usar otros recursos que respondan también con pertinencia a las características y necesidades de los estudiantes. La forma de entrega que va a tener Aprendo en Casa, estas son parte de las mejoras que ustedes han ido pidiendo y que nosotros hemos ido viendo que son sumamente necesarias. La entrega de las experiencias de aprendizaje se va a dar de manera completa, no semana a semana. El año pasado, por la emergencia, nos sorprendimos, tuvimos la situación muy rápida y no fue suficiente tiempo como para preparar con anticipación todas las experiencias de aprendizaje. Este año hemos empezado a trabajar, apenas terminamos Aprendo en Casa, empezamos a trabajar el siguiente paquete del año 2021. Y entonces ya tenemos experiencias de aprendizaje y lo que ustedes van a hacer es recibir las experiencias de aprendizaje completas con semanas de anticipación, con un mes de anticipación. La entrega de las experiencias de aprendizaje va a ser por ciclo y esto tiene una intención particular, que podamos trabajar a partir del nivel de desarrollo de los estudiantes, del desarrollo de sus competencias. Por eso es que tienen esta mirada de planteamos una experiencia, recursos por ciclo, para que yo docente pueda hacer estas adecuaciones, adaptaciones, contextualizaciones, yo docente pueda utilizar o no, o cambiar de recurso de los que me está presentando Aprendo en Casa. O sea, a partir de lo que me presenta Aprendo en Casa, yo tomo lo que me interesa para trabajar con mis estudiantes y lo que no, no. La entrega anticipada de las orientaciones en el espacio de docentes, teníamos, como ustedes saben, las orientaciones salían a la par que las experiencias de aprendizaje, pero ahora también van a salir de manera anticipada y van a tener ciertas particularidades para ayudarnos justamente a hacer esta contextualización, esta adaptación, adecuación. La articulación de las experiencias de aprendizaje, que fue algo muy pedido a través de los medios de web, radio, TV y tableta. La pregunta era, ¿por qué parece que no están sincronizados? Se hizo todo un trabajo el año pasado para que esto empezara a sincronizarse, pero definitivamente ya habían características de cada medio que no precisamente nos dejaban mirar esta relación. Partían de la misma situación, pero habían tiempos diferentes. La radio tenía una experiencia a la semana, la TV tenía todos los días, la web
tenía la posibilidad de también presentar todos los días. Entonces, habían diferencias en lo que podíamos presentar en cada medio en relación a ello. Este año eso se ha adecuado, se ha alineado, se ha ordenado, y vamos a salir con una misma experiencia, y a partir de la misma experiencia vamos a poder ver recursos en web, en TV, en radio y en tableta. Esta experiencia va a ser el elemento central de los recursos, pero también de las orientaciones para los docentes. Las características de las experiencias de aprendizaje. Solamente como para entrar en detalle, las experiencias de aprendizaje en educación inicial van a durar 2 semanas, en primaria entre 3 y 4 semanas, dependiendo de la situación, y en secundaria entre 3 a 5 semanas. Esto se ha equiparado para urbano, rural y también EIDE. Vamos a trabajar para inicial, primaria y secundaria de la misma forma, ya sea rural, urbano o EIDE. No quiere decir que es tal cual la experiencia. Van a tener algunas adecuaciones realizadas justamente mirando a la población y mirando los contextos. Pero ustedes van a poder hacer mucho más adecuaciones a partir de ello, para aterrizarlo mucho más a las características y necesidades del estudiante. También se ha realizado el aprovechamiento de la cantidad de actividades y productos. Eso fue muy solicitado también por ustedes, porque se veía que con la intención de tener actividades diarias, pareciera que se pedían productos diarios, y la intención no es esa. La intención es que el estudiante tenga tiempo para hacer y reflexionar sobre lo que ha hecho, y eso implica un tiempo. Entonces, por ello, se ha replanteado la cantidad de actividades y productos que se solicitaban a los estudiantes, y esto nos lleva a mirar al estudiante como centro y mirar desde qué es todo lo que va a recibir, para ver de qué manera vamos a poder verlo realizando como todas las actividades que tiene que realizar, y que el tiempo le sea justo, adecuado, que le permita realizar algunas otras actividades también en casa, personales, familiares. Se proponen también experiencias de aprendizaje mucho más demandantes, y que pongan en juego para los estudiantes, sobre todo de secundaria, donde no ocurría esto, distintas áreas, que pongan en juego distintas áreas frente a la situación. Pero también van a haber algunas experiencias específicas mirando a las competencias asociadas al área, que vamos a tener de ambas. También vamos a ver que por los distintos medios se brindan recursos y propuestas para el desarrollo de experiencias de aprendizaje a partir de la mediación y acompañamiento del docente. ¿Qué mejoras tenemos de manera específica? Esto es solamente rapidito. En web, generar la plataforma más accesible y flexible. Teníamos una plataforma que era un repositorio. Todavía al principio vamos a tener algunas cosas complejas allí, pero la idea es ir migrando durante el año a una plataforma mucho más accesible y flexible, que permita diferentes formas de aprender y diversidad en sus formatos, de manera que esto sea mucho más interactivo para el estudiante y, bueno, para nosotros los docentes que hacemos. Tener un aula virtual en Perú Educa, estamos trabajando para ello. Durante el año vamos a acceder a esta, y vamos a poder también como docentes utilizarla para trabajar con nuestros estudiantes. Responder a las necesidades pedagógicas del docente con orientaciones específicas y necesidades, y de acuerdo a las necesidades formativas que ellos también vayan teniendo o que vayamos teniendo como docentes. Entonces van a haber orientaciones generales y específicas, que ahora lo vamos a explicar más adelante. En la televisión vamos a tener algunas plantas específicas que no habíamos tenido, como por ejemplo los programas para PRIT y CB, que no los teníamos, la franja de programas del segundo ciclo, que ya la teníamos, ya contábamos con ella, pero se va a incrementar, la franja de programas para tercero y cuarto ciclo, que ya son primaria, de manera individual, porque las teníamos juntas en un solo programa, y la franja de programas para sexto y séptimo ciclo y una especial para quinto de secundaria, que también ya las teníamos más o menos diferenciadas, pero no precisamente con un horario diferenciado para todos. La incorporación de docentes regionales en los programas, hemos visto que hay, bueno, por la situación de pandemia fue súper complejo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo este año para que más docentes de las regiones también puedan participar en Aprendo en Casa y puedan brindar allí también todos los conocimientos que ellos tienen. Y para ello vamos a coordinar mucho con los comunicadores regionales para que nos ayuden a encontrar a los docentes que nos puedan apoyar en este proceso.
la incorporación de docentes de educación básica especial y también de estudiantes con necesidades educativas especiales en los programas, la incorporación de una franja de TV dirigida a familias tan importante, que ha pedido mucho el año pasado, pero no la hemos logrado tener en todos, ahora la vamos a tener en todos los medios. Leemos juntos y activarte en todos los niveles, que no lo teníamos así. Y la franja de programas para la enseñanza en lenguas originarias, que eso es algo totalmente nuevo y que se está pensando en trabajar los días sábados. En Aprendo en Casa Radio se incrementan las franjas horarias, el tiempo, por ejemplo, inicial de tener 15 minutos pasamos a tener 30, esto con la intención de poder brindarles más tiempo a los estudiantes para el desarrollo de los programas y que ellos puedan tener un tiempo mayor de trabajo. Dentro de estos 30 minutos, como sabemos que tampoco el tiempo de atención de los estudiantes a esta edad es tan amplio, vamos a tener un espacio de microprogramas para familias donde demos ciertas orientaciones que los ayuden a acompañar a sus hijos e hijas. La incorporación del castellano, de castellanos regionales, con locutores y personajes, leemos juntos y activarte para todos los niveles. Se mantiene los programas en las lenguas que ya teníamos originarias y pensamos en incrementar a más, esperemos que podamos lograrlo este año también, y la incorporación de la franja de programas de radio para la enseñanza de lenguas originarias, aquí también estaría los días sábados. Y en las tabletas, aquí viene un cambio bastante importante porque lo que estamos viendo es que todo lo que salga en la tableta, que no nos ocurrió el año pasado porque las tabletas salieron en mucho tiempo, esté conectado con lo que se va a presentar en web, radio y TV. En este caso, lo que aparezca en web va a ser lo que va a estar en la tableta, pero totalmente articulado. Eso quiere decir que vamos a tener una interfaz diferente en tableta, una organización diferente, que va a ir también cambiando de acuerdo a cómo podamos ir cambiando la web, porque eso es todo un proceso. La articulación de las experiencias de aprendizaje, como les decía, con web, radio y TV, y la incorporación de nuevos aplicativos justamente con la intención de brindar a los estudiantes mayores oportunidades para sus aprendizajes. Aquí hay un elemento medular que viene en Aprendo en Casa, las orientaciones para docentes, que tienen de por sí, es algo que ya recibíamos, pero ahora las orientaciones para docentes van a tener orientaciones generales y orientaciones específicas. Las orientaciones generales van a tener una fuerza en mirar toda la experiencia de aprendizaje y la intención de mirar la adecuación, cómo adecuo las experiencias a los estudiantes. Las orientaciones mucho más específicas, la intención es que estas orientaciones que ya van a estar en las guías para los docentes y en las que las generales nos dan orientaciones generales sobre cómo trabajar, las específicas nos van a ir dando estos elementos más finos en relación a las experiencias de aprendizaje para cada medio, de manera diferenciada. ¿Qué puedo hacer con los recursos que me brinda cada medio? Y qué es lo que puedo hacer para ayudar a que mis estudiantes puedan tener este recurso y a partir de sus necesidades de aprendizaje, sus características, el nivel real en el que están, puedan avanzar hacia niveles superiores de desarrollo de la competencia. Entonces, estas guías de docentes vienen recargadas con muchísimo más, muchos más elementos que ayuden al docente a desarrollar justamente experiencias de aprendizaje más retadoras para los estudiantes que respondan específicamente a sus características y necesidades. Estos son como los elementos claves que hemos visto que van a cambiar en Aprendo en Casa. Entonces, los propósitos de las orientaciones para docentes son, sobre todo, generar reflexión. En principio es eso, generar reflexión para la comprensión de la experiencia de aprendizaje y que a partir de ello nosotros podamos realizar la diversificación para ajustar ese planteamiento de la experiencia y también los recursos de Aprendo en Casa. Los tomo y los puedo adecuar, puedo apuntar, puedo quedarme con una parte del recurso porque efectivamente eso es lo que responde a las características y necesidades de mis estudiantes. Todo esto es lo que pretenden hacer las orientaciones para nosotros, ayudarnos en este proceso de reflexión. Pero también darnos ciertas pautas para poder diversificar esta experiencia de aprendizaje de acuerdo a todo esto que ya mencionábamos que tiene que ver con las características, intereses de nuestros estudiantes, su contexto y también responder con niveles diferenciados
para atender estas diferencias que tienen, porque cada uno tiene un nivel diferente de desarrollo de sus competencias. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y agradezco muchísimo el espacio que hemos tenido.